Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy les presentamos un tema muy importante que debe ser conocido por la comunidad y debe ser de interés general. La licenciada especialista Patricia Gaspar Segarra, enfermera asistencial del Servicio de Nefrología en nuestra institución, presentará el tema participación de enfermería en nefroprevención. Prestemos atención para cuidar nuestros riñones. Queda con usted la licenciada Gaspar. Puede empezar, licenciada. Buenas Bien. tardes. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de la participación de enfermería en la nefroprevención en la enfermedad renal crónica. Quien les habla, la licenciada Patricia Gaspar, enfermera asistencial del área de nefrología. Continuando con la diapositiva. Bueno, podemos observar que a nivel mundial la enfermedad renal crónica afecta a 850 millones de personas y causa más de 3 millones de muertes hasta el 2019 en los estudios que hemos tenido. La disfunción renal se sitúa como la octava, también está entre la octava causa de la muerte a nivel mundial. Se prevé que se convierta en la quinta al 2040. Este, la enfermedad renal crónica, como sabemos, 1 de cada 10 personas tiene algún tipo de daño renal en el mundo, según los estudios. Acá tengo un mapa, si se puede observar, Perú se encuentra acá en el cursor cuando les muestro, ya se encuentra en el quintil 2 con 21,3 millones mil, de 100.000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que nuestro Perú, o sea, tiene un riesgo alto de enfermedad renal crónica. Otros estudios eh, muestran que las causas de muertes, de pérdidas de salud en América del 2000 al 2019 se encuentra entre la octava, ¿no? Tenemos primero como primera enfermedad, tenemos la enfermedad isquémica del corazón, pero nosotros como enfermedad renal crónica estamos en el octavo puesto, ya en el octavo puesto de defunciones. Como concepto de enfermedad renal crónica, un problema de salud pública, como sabemos, tenemos que es un daño renal que es persistente, mayor a 3 meses. Y o también la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de la superficie corporal mayor a 3 meses. Esto nos dicen los estudios en la National Kidney Foundation Cardio Clinic Pride Clinic en el año 2002. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? Tenemos con un 32% tenemos que una de las mayores causas es la hipertensión. Después tenemos con un 33% que es la nefropatía diabética. Con un 11%, con un 15% tenemos a otras, con un 11% tenemos a no definidas, enfermedades no definidas, y con glomerulonefritis crónica con un 9%. Entonces, los estudios del SLAN del 2001 nos marca estos nuevos estudios, ¿no? En el 2005, unos 35 millones de personas de todo el mundo murieron debido a esta enfermedad, ya que
no hay prevención desde el nivel primario, ¿no? Se prevé que las muertes debidas a estas enfermedades crónicas aumentaron en un 17% hasta el 2015. Como sabemos, una de las mayores causas que causa la enfermedad renal crónica es la diabetes, ¿no? La diabetes en el mundo tenemos en América del Norte con un 50%, aumento de un 20% en Europa, el 75% en la región del Pacífico Occidental y como observamos en mayor cantidad en América del Sur y en América Central, ¿no? Se proyecta que ascenderá a 380 millones en el 2025, que es algo preocupante, ¿no? Existen más de 240 personas con diabetes en el mundo. Las causas de enfermedad renal crónica que se observa más en lo que es en niños, tenemos lo que es la agenesia renal unilateral, la hipoplasia, los riñones poliquísticos, el reflujo vesicoureteral, el bajo peso al nacer, la prematurez, la nefrectomía posttumor, uropatía o trauma, uropatía obstructiva, el síndrome urémico hemolítico o llamado SHU y la glomerulonefritis aguda. Como tenemos este cuadro de pronóstico de enfermedad renal por, y categorías de albuminuria según la CADIGO, que es del 2012, la mortalidad global eh, da mayor énfasis a lo que es patologías cardiovasculares y después de esto tener mucho cuidado porque va a dar a un fracaso renal tratado ya como una diálisis o trasplante, ¿no? Tenemos la enfermedad renal crónica que se divide en cinco estadios. Tenemos el estadio uno, disculpen, el estadio uno, el estadio 2, el estadio 3 se divide en dos, en el A y en el B, el estadio 4 y el estadio 5. El estadio uno, que es un estadio normal o elevado, donde la filtración glomerular va a ser mayor a 90. En cambio, cuando ya llega a un estadio 5, ya va a haber un fallo renal, donde la filtración glomerular va a ser menor a 15. Entonces, eh, la CADIGO también la divide de acuerdo a los valores de albuminuria. Entonces, lo divide en tres, en A1, A2 y A3. Entonces, un aumento normal tenemos menor a 30 miligramos por gramos. Entonces, según esta tabla, nos dice que si se encuentra en el estadio 1 o 2, entonces va a ser de bajo riesgo. Pero si nosotros se clasifica en el A3, va a ser un aumento severo. Si la albuminuria va a ser mayor a 300 miligramos, entonces se va a clasificar en un estadio de alto riesgo. Entonces, y también nos dice que en el estadio 5, una falla renal de filtrado glomerular menor de 15, entonces la albuminuria va a clasificarse dentro del aumento severo, ¿no? En donde va a estar en un alto riesgo, en muy alto riesgo. Aquí la mayoría de personas ya entra a una terapia de sustitución renal, ¿no? Este, tenemos acá los puntos claves. Tenemos el por qué se da, ¿no? Si la tasa de progresión renal, tenemos una tasa de progresión renal normal de 0,7 a 1 mililitro por minuto por 1,73 metros cuadrados.
año a partir de los 40 años. Entonces, este paciente debería ir a un médico, ¿no? Para controlarse. Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal o con un descenso del filtrado glomerular mayor a 5 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados al año. Entonces, el paciente con un nuevo diagnóstico de enfermedad renal crónica por primera vez puede repetir la estimación del filtrado glomerular en un periodo no inferior a 3 meses. Esto quiere decir que ya se encuentra en un riesgo, ¿no? La progresión de la enfermedad renal, como les decía, tiene los 5 estadios. En el estadio 5, el filtrado de glomerular va a ser de 90 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados. El daño renal con filtrado glomerular va a ser normal, ¿no? Y acá lo que se va a ver, la microalbuminuria y proteinuria son persistentes a las pruebas de la imagen cuando van a consultorio y les toman estas pruebas, entonces se va a ver alterado estas pruebas. La función renal global es suficiente para mantener al paciente asintomático debido a la función adaptativa de las nefronas. En este estadio todavía las nefronas eh, están funcionando, ¿no? O sea, hacen la función de depurar, ¿no? Entonces, la proteinuria superior de 150 miligramos en 24 horas y la microalbuminuria se va a encontrar en 30 miligramos en 24 horas. Tenemos el estadio 2 como les observé, como les dije hace un momento, el filtrado glomerular se va a encontrar entre 60 y 89 mililitros minutos, con 1,73 metros cuadrados, donde ya va a haber cierto grado de daño renal, ¿no? Con una microalbuminuria o proteinuria mediante la realización del cociente albuminuria creatinina en una muestra aislada de orina y alteraciones de sedimento urinario. Para esto, el paciente que va a consulta, ¿no? La va a llevar sus muestras de acuerdo a cómo el médico lo evalúe. La enfermedad renal crónica, como se sabe, que es una enfermedad silenciosa, mientras está entre las primeras etapas, casi el paciente no tiene síntomas. Entonces, por eso se le enfatiza a toda persona que debe hacerse un control mínimo anual, ¿no? En consultorio con su médico, ya sea internista, ¿no? Acá decimos que en el estadio 2 se valorará la existencia de situaciones de riesgo de enfermedad renal crónica, fundamentalmente, fundamentalmente si es que tiene hipertensión o diabetes. Eh, las personas con hipertensión y diabetes son personas que tienen un alto riesgo de sufrir enfermedad renal crónica. Como vemos acá en la imagen, un riñón saludable filtra lo que es los desechos tóxicos, ¿no? Y elimina con la orina. En cambio, en un riñón dañado, la sangre lo que hace es eliminar, pero la orina no cumple la función de depurar, ¿no? El correcto plan de actuación de ambos estadios radica en el diagnóstico precoz y en el inicio de medidas preventivas, con el inicio de evitar la progresión. También acá les traigo otro cuadrito muy similar al anterior, donde podemos observar los 5 estadios y la filtración glomerular, ¿no? Como hace un momento les dije, en el estadio 1 y 2, la enfermedad renal crónica
no enfermedad renal crónica, excepto si hay hematuria, alteración o imagen o en la anatomía patológica. Quiere decir que en el estadio uno y 2 si hay este, sangre, como se dice, en la orina y alteración en la anatomía patológica, si le hacen un examen, entonces se va a ver en riesgo este paciente, ¿no? Eh, tenemos después el control también por atención primaria, como les dije, y el control por atención primaria monitorizando con mayor frecuencia cada 3 y 6 meses a estos pacientes. Remitir a nefrología, remitir a- mm, al especialista, ¿no? Que es el nefrólogo, si presenta progresión en albuminuria, a 2 controles consecutivos o cociente de albúmina creatinina cercano a 300 miligramos mililitros, como observamos acá. Si la albuminuria se encuentra en 300 miligramos gramos, entonces si se encuentra en el estadio 3B va a ser un alto riesgo. Y cuando ya se encuentra en el estadio 4 o 5 va a ser de muy alto riesgo. Tenemos el estadio 3, tenemos cómo va avanzando esta enfermedad renal crónica, ¿no? La filtración va a ser de 30 a 59. Ya el riñón no está funcionando de la manera adecuada, no elimina los desechos de nuestro organismo. Entonces, va a haber aumento de urea y creatinina en sangre. También va a haber alteraciones clínicas como la hipertensión. Algunos van a tener anemia, alteraciones de laboratorio como hiperlipidemia, hiperuremia, alteraciones leves del metabolismo fosfocalcio y disminución de la capacidad de concentración urinaria. Algunos van a tener muchas veces poliuria, ¿no? Se observa un riesgo claramente aumentado de progresión. En el estadio 3 ya se va a observar un aumento de progresión de la enfermedad renal crónica. Ya los pacientes van a tener síntomas y también van a tener complicaciones cardiovasculares, como les dije que la hipertensión, ¿no? Deben ser evaluados y tratados conjuntamente con ese especialista si el médico que ha diagnosticado la enfermedad no puede asumir la evaluación y el tratamiento. En el estadio 4 ya observamos que eh, estos pacientes, o sea, ya presentan un filtrado glomerular de 15 a 29. Entonces, acá ya al el riñón, al tener funciones hormonal, entonces ya no va a poder fabricar lo que es la eritropoyetina, que es muy importante para este, tener los valores normales de hemoglobina. Entonces, acá se va a intensificar lo que es la anemia, ¿no? Otros van a tener una hipertensión acentuada, trastornos digestivos, circulatorios y neurológicos. Pueden haber acidosis metabólicas, alteraciones moderadas de metabolismo fosfocalcio, muchas veces prurito. Y después, además de la instauración de la terapia específica, se hace indispensación y la valoración de la instauración de una preparación en el tratamiento renal sustitutivo. Aquí ya el especialista empieza a tallar, ¿no? Y empieza a preparar al paciente para que pueda tener un tratamiento renal sustituto. En el estadio 5 ya el riñón se ve muy afectado, ya la filtración glomerular es menor a 15. Eso decir que mediante la orina ya no elimina lo que son los desechos tóxicos. Entonces, como el riñón tiene la función hormonal, entonces no solo eh,
se encarga de producir lo que es la hemoglobina, ¿no? Entonces también tiene muchas funciones a nivel hormonal, ¿no? Entonces, se va a observar, tenemos la osteodistrofia renal, trastornos endocrinos y dermatológicos sobreañadidos a las alteraciones previas. Y ya se va a observar el síndrome urémico y acá es donde se va a iniciar el tratamiento renal sustituto, ya sea una diálisis peritoneal, una hemodiálisis o puede ingresar a un trasplante renal. Como sabemos, el trasplante renal en el país es muy poco, ¿no? Un alto porcentaje son remitidos tardíamente a los servicios de nefrología. Entre los motivos destacan también la edad avanzada, severa comorbilidad, ausencia de síntomas, factores económicos y un diagnóstico tardío. Como les dije hace un momento, es una enfermedad silenciosa. Muchos se dan cuenta que tienen esta enfermedad ah, cuando están en el estadio 5. Entonces, ya estos pacientes pasan de frente con el especialista, ¿no? Muchos de ellos, son pacientes con una edad avanzada y tienen una severa comorbilidad. Entonces, hablando de la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica, ha ido en aumento en el mundo, ya es un problema de salud pública y aumento de los recursos en el tratamiento. ¿Cuáles son las premisas para establecer un programa de prevención de enfermedad renal crónica? Eh, Al tener nosotros una enfermedad de alta prevalencia, efectos de alta enfermedad son importantes para que sea fácilmente detectable y prevenible. El costo de la prevención es menor que el costo de la enfermedad. Como sabemos, nosotros al prevenir, o el país al prevenir, no, esta enfermedad va a tener menos costo, entonces, para, para el país, ¿no? Cuando ya ha llegado al estadio 5 y tenga que ir a un tratamiento sustituto renal, entonces el costo va a ser más, ya, entonces ya porque se gasta en lo que es el tratamiento de hemodiálisis, si pasa al tratamiento de diálisis peritoneal, o espera para un trasplante renal, ¿no? Este, ¿Cuáles son los efectos de la enfermedad y que son muy importantes? Tanto a niños como a adultos va a afectar en su calidad de vida, en su autoimagen. Se ha observado y con la experiencia que tengo, los niños que todavía tienen aproximadamente hasta los 10 años, casi no se dan cuenta de de la enfermedad que tienen, ¿no? Ellos se guían por sus cuidadores y esos cuidadores son son las mamás más que nada. Algunos algunos, como cuidador, también presentan, son los papás, ¿no? Entonces, estos niños al crecer poco a poco se dan cuenta, ¿no? Y se ven afectados en su imagen. Y también hay una respuesta postraumática, ya que la vida no va a ser igual. Mm, los niños van a tener que dializarse. Si es una diálisis peritoneal, va a tener que ser diaria. Si es una hemodiálisis, va a tener que ser interdiaria, ¿no? 3 veces a la semana. eh, Algo que repercute tanto en en la escuela, ¿no? Niños que van a la escuela, niños que van al jardín, dejan de ir a estudiar, ¿no? También se ve afectado el rol relaciones. Entonces,
Eh, Como les dije hace un momento, niños que no van al colegio, no van al jardín. En adultos se observa que repercute en su trabajo, repercute tanto en el entorno familiar, papá, mamá, niños. Muchas veces se observa que mm, estas parejas se separan por no saber aceptar esta enfermedad, ¿no? Entonces, como les dije, o sea, repercute acá en el colegio, en su enseñanza más que nada. Este, esta enfermedad la podemos hacer fácilmente detectable y prevenible, mm, llevando a nuestros niños a un control, ¿no? Un control con el pediatra, y ya el pediatra, si ve alteraciones en esto, va a referir a un especialista. Ya sea con un examen de orina, se va a ver si, si se ve alterado, es las proteínas en la orina. Repercute en sus estilos de vida. También es prevenir desde, desde que el niño está en la barriga, desde que la madre es gestante, debe ir a su control prenatal, porque esto puede ser muy prevenible desde que ella, desde que ella se encuentra durante el embarazo. Ya, hay niños que nacen prematuros y también es un riesgo para que puedan tener la enfermedad renal crónica. Como les dije hace un momento, deben tener un control periodo con su pediatra. La enfermedad renal crónica, se preguntan, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, porque el, el Estado es el que debe, bueno, a mi sugerencia, el Estado debe tenerlo como un programa eh, para poder prevenir esto. Lo que es la enfermedad renal crónica no lo tenemos como un programa. Mm, Cada año se promueve conductas de prevención. La World Kidney Day cada año hace fomentar la detección temprana de las personas con diabetes e hipertensión, estimular el pensamiento positivo de la donación y trasplante de órganos. Por ejemplo, en el próximo año vamos a se va a hacer la prevención el 14 de marzo, ¿no? Para tener, para que cada año las personas se concienticen de que todos podemos tener riñones saludables. Mm, la la enfermedad renal crónica como un reto en el Perú. Acá tenemos como causa principal de muerte y pérdidas en el Perú del año 2000 al 2019. se- Esta enfermedad se ha clasificado en el cuarto nivel. Se observa entonces que es altamente hay defunciones por esta enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como enfermeras y el personal de salud? Como personal, como enfermera, y también esto va como personal de salud, que nuestra responsabilidad es educar a la población para el riesgo de no enfermar, ¿no? Para, ¿cuáles son nuestros objetivos de la prevención de la enfermedad renal crónica? Nuestros niveles de prevención de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son?
Nuestros objetivos, el objetivo va a ser revertir la enfermedad, enlentecer la progresión de la enfermedad, mejorar las condiciones de acceso a tratamiento sustituto. Y como hace un momento les dije cuáles serían los factores, acá les detallo un poco más. Aumenta la posibilidad de desarrollar la enfermedad renal crónica, niños con bajo peso al nacer, masa renal disminuida, la edad mayor a 60 años, el tener diabetes, el ser hipertenso y el de ser raza afroamericana. ¿Cuáles son otros factores de riesgo renal? Más que nada, factores iniciadores pueden iniciar directo el daño renal. Son las enfermedades autoinmunes como el lupus. Muchos nos automedicamos. Es es el peor error en la vida, ¿no? Y no sabemos que muchos de esos fármacos son nefrotóxicos. ¿Qué significan nefrotóxicos? Que dañan al riñón. Y el tener constantes infecciones urinarias, mm, ya sea en niños, ya sea en adultos, esto hace que nuestro riñón no funcione bien. El modelo conceptual de factores de riesgo en las fases de la enfermedad renal crónica tenemos como factores de estadio final. Como hace un momento les dije, el estadio final es el estadio 5, ¿no? Eh, ¿Qué es qué es lo que se observa aquí? Vamos a ver que van a ingresar a hemodiálisis. Entonces, muchos pacientes van a estar con anemia, y esto incrementa la morbimortalidad en los estadios finales de enfermedad renal crónica. Derivación, otro de lo que no se observa mucho es es que muchos de los otros especialistas derivan de manera tardía lo que es la especialidad de nefrología. Tenemos la hipoalbuminemia. Esto quiere decir que se les hincha los miembros inferiores. Tenemos cuando ya está en el estadio final, cuando ya tienen un acceso para la diálisis, eh, muchos de ellos tienen un acceso temporal, el cual va a retribuir si no se cuida bien, no tiene un buen cuidado, y a infecciones intrahospitalarias, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos como programa? Promover la educación para la salud y los hábitos de vida saludable en la población en general. Muy claro está dicho, ¿no? Acá, tener hábitos de vida saludable, promover la integración de los cuidados de salud renal a los servicios de primer nivel, empezar en el primer nivel, reconocer precozmente la enfermedad renal en la población de riesgo. Como hace un momento les dije, cuáles eran la población de riesgo, optimizar el cuidado de los pacientes en todas las etapas de la enfermedad renal. En esta diapositiva observamos el manejo clínico de la enfermedad renal crónica en sus diferentes etapas. Tenemos como prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En la prevención primaria, como el filtrado glomerular va a ser mayor a 90, entonces lo que tenemos que hacer con este paciente es educar, promover la salud renal, tamizar y tratar los factores de riesgo de enfermedad renal. La prevención secundaria, como objetivos vamos a tener pesquisar y tratar la enfermedad renal crónica, detener o enlentecer la progresión, prevenir complicaciones para la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Acá en la prevención secundaria ya hay un daño renal y también ya hay
la filtración glomerular se ve disminuida. En la prevención terciaria tenemos ya un daño renal que va a llevar muchas veces, si no tienen un buen cuidado o un buen control con el especialista, nos va a llevar lamentablemente a lo que es una muerte, ¿no? Tenemos como objetivo programar el ingreso oportuno de diálisis a tratamiento renal, pesquisar y tratar complicaciones, promover calidad en, de vida de salud. Los niveles de prevención, enfermedades obstructivas del tracto urinario, pacientes en tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos, como hace un momento les dije, sujetos con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, antecedentes. eh, Algo que debemos enfatizar es que también familiares con antecedentes de insuficiencia renal ya desde un inicio deben de tener un control. ¿Por qué? Ya sea ya por genética, muchos o alguno de los familiares va a tener esta enfermedad. ¿Qué nos lleva a la enfermedad renal crónica? Son los hábitos no saludables. Tenemos la alimentación, comer comidas chatarras, la automedicación, el sedentarismo. Muchas veces se ha observado en este año, desde los años de pandemia, eh, muchas personas se han quedado de manera sedentaria. ¿Y en qué va a afectar esto? No solo en la enfermedad renal crónica. El consumo excesivo de sal va a llevar a una hipertensión mm, y entre otras enfermedades. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes y estilos de vida? La dieta, individualizarse para evitar sobrepeso u obesidad, pero también según la función renal del paciente. Aquí va a empezar, si ya el paciente sufre de enfermedad renal crónica, va a empezar a tallar el nutricionismo. Entonces, ya el paciente no va a poder comer una comida normal, y ya porque van a disminuir lo que es sal y entre otras cosas. El objetivo va a ser mantener un peso saludable entre un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9. Esto va a ser, depende de la edad, la talla que tiene el paciente. Acá, ya la CADIGO también en sus estudios ha colocado eh, en el 2022 una pirámide de cómo se debe prevenir la enfermedad renal crónica. La CADIGO dice, debemos de tener un estilo de vida saludable, en una buena dieta, hacer ejercicios, no fumar y tener un buen peso. En el segundo eslabón, cuando cuando ya los pacientes se encuentran ya en un estadio 2, en un estadio 3, entonces se va a empezar a enlentecer lo que es la terapia, la enfermedad renal crónica. Entonces, la primera línea va a ser con medicamentos, ¿no? Pacientes que sufren de diabetes van a empezar con medicamentos de metformina, otros inhibidores de EGLT2 y entre otros, ¿no? Lo mismo va a ser en el tercer eslabón, de acuerdo a al grado al estadio en que se encuentra cada uno en la enfermedad renal crónica, porque todo esto va a ser de manera individual. En el quinto estadio, de la misma manera, ¿no? A esto quiero llegar de que
Eh, no todos, o sea, no todo lo que ha hablado de que deben llevar una buena dieta, deben hacer ejercicios, o sea, viene solamente de prevenir esto por parte de enfermería, sino que ya los estudios lo dicen, ¿no? Y tener en cuenta eso, ¿no? Acá con una prevención secundaria, que es enlentecer, integrar a sistemas de referencia y contrarreferencia con primer nivel, más que nada esto en los centros de salud, hospitales que no cuentan con especialistas, la administración de medicación antihipertensiva, antiproteinúrica que deben cumplir los pacientes, tratamiento de otros factores de progresión, obstrucción urinaria, etcétera, registro de pacientes con enfermedad renal crónica, evitar pérdidas de seguimiento. Pacientes que se van a encontrar con anemia, es frecuente que se asocia con una disminución de calidad de vida, aumenta el riesgo de padecer riesgo cardiovascular. Los síntomas de la anemia va a ser dificultad para respirar, mareo, palidez, dolor de garganta, frío en las manos y los pies, dolor de pecho. Muchos de esos pacientes van a verse afectados por eso. Entonces, el descenso de la hemoglobina cuando la tasa de filtración glomerular se sitúa alrededor de 70 mililitros por minuto en hombres y 50 mililitros por minuto en mujeres, ¿no? El límite inferior de la concentración de hemoglobina a partir del cual se considera anemia en las mujeres va a ser de 11,5 gramos por decilitro. Y el límite inferior a la concentración de hemoglobina en hombres de edad inferior a 70 años, según la KDOQI, va a ser de 13,5, ¿no? Y de 13 según la Organización Mundial de la Salud. Acá les hablo del costo de la prevención. Va a ser, y va a ser es menor de la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, como prevención tenemos llevar tempranamente a sus controles a nuestros niños, eh, las charlas como personal de salud para disminuir esta enfermedad renal crónica y también evitar y tener un estilo de vida saludable para no tener una hipertensión, una nefropatía diabética, ¿no? Detengamos la epidemia mundial de las enfermedades renal crónicas con nuestros hábitos saludables, como hace un momento le dije, ejercicios mínimo 30 minutos al día, ingesta de líquidos de 2 litros aproximadamente, por el consultorio por un año, cambiar la conciencia. Con todo esto, lo que queremos hacer es cambiar la conciencia sobre la salud de la población. Ah, en la prevención terciaria, ya cuando el paciente se encuentra en el estadio 5 tenemos educación de prediálisis, ¿no? El inicio programado. Van a entrar a terapias de sustitución renal. Desde el inicio, preparar a los pacientes. Ellos tienen la potestad de elegir a qué tratamiento de sustitución renal quieren ir, ¿no? Ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y después de eso está un trasplante renal, ¿no? Importante, la enfermedad renal crónica es frecuente y como les dije, es asintomática de largos periodos y sus únicas manifestaciones pueden ser presencias de marcadores de daño renal en el examen de orina, nivel elevado de creatinina plasmática. ¿Por qué tiene tanto énfasis en la orina? Porque van a presentar ya
lo que es una orina espumosa, lo que no es algo normal. Entonces, si alguien observa una orina espumosa, es motivo de ir a un médico, ¿no? Si su hijo ha nacido de manera prematura, también llevarlo a sus controles, ¿no? Desde, desde la etapa gestacional, tener un buen control, ¿no? eh, Porque hay algunas madres que se descuidan desde la etapa gestacional y recién cuando van a nacer el niño van a, van a un hospital, ¿no? En otros departamentos no hay acceso a lo que es lo que es un centro de salud, no hay acceso a un médico, pero por eso de esta manera tratar de concientizar a todos los especialistas, médicos, enfermeras, ¿no? Que de alguna manera se concientice, ya que esta enfermedad renal crónica no tiene no tiene vuelta atrás. Entonces, por eso es muy importante concientizar a todas las personas y encontrarnos en el cuarto puesto eh, en el Perú, ah, de acuerdo a a la división de enfermedades, es algo muy preocupante. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Eh, Más que nada es eso. Gracias. Bien, licenciada, le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Dice, ¿qué estilos de vida saludable deben tener en cuenta los padres y cuidadores para prevenir una enfermedad renal en niños? Los más importantes, por favor, para que se nos quede grabados, licenciada, dirigido a los padres o cuidadores. Ya, como les dije, entre los padres y cuidadores, qué estilos de vida. Como les dije hace un buen momento, eh, si, si quieren formar una familia, entonces desde el inicio, desde que la madre ya queda embarazada, llevarles a su control. Es un gran error, es un error garrafal el no llevar a la señora a sus controles. El otro sería que si su niño nace prematuro, no llevarlos a su control. Es, este niño necesita cuidados especiales, no es como cualquier otro niño sano. Ahora, al- ¿qué es lo que deben de tener en cuenta? Que si ya tienen antecedentes de que familiares anteriores hayan nacido con enfermedad renal crónica, ellos deben de tener cuenta de que en su generación alguno de sus hijos o ellos mismos pueden tener esta enfermedad renal crónica. Ahora, entre otros, como me hablan de niños, ya les he respondido. Ahora, estilos de vida para ellos. Los estilos de vida, como les dije hace un momento, deben tener un estilo de vida saludable, correr, no ser sedentario, la comida. Hace un momento lo dije en una diapositiva. Lo tengo acá, acá lo tengo. La dieta es muy importante, que los padres tengan una dieta sana. Si no se tiene mucho conocimiento acerca de qué es una dieta sana, ¿no? Entonces, ayudarse con un nutricionista, ejercicios, no fumar y llevar un peso adecuado, ¿no? Con eso respondo a la pregunta.
Bien, licenciada, nos llega otra pregunta. Dice, ¿el alcoholismo y la drogadicción influyen o condicionan la enfermedad renal? Sí, el alcoholismo, el que el padre o madre sea alcohólico o si tengan un familiar drogadicto, sí lleva a una enfermedad renal crónica. No será de manera rápida, pero ya con el tiempo esta persona se va a ver afectada. Ya. Respondí a L- la pregunta. Sí. Otra pregunta dice, ¿las infecciones urinarias a repetición pueden condicionar una enfermedad crónica, renal crónica? ¿Qué recomendaciones daría para prevenir estas infecciones urinarias? Mm, este, para este, prevenir estas enfermedades urinarias, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces, tener una buena higiene genital. Bien, Eso es muy recomendable. mm, y no automedicarse. Si ya tienen una enfermedad urinaria, muchas veces van a una farmacia y se automedican. Si son consecutivamente, es porque algo está mal, ya sea en los uréteres, eh, anatómicamente, el riñón viene después fijado por los uréteres y la vejiga. Entonces, al tener constantes infecciones urinarias, esta orina muchas veces tiene un reflujo hacia el riñón. Este riñón se va a ver infectado muchas veces y esto va a conllevar a a una enfermedad renal crónica. Y si son consecutivamente, es algo que no es normal. Entonces, ir a un médico para un control, para un chequeo. bien, licenciado, nos preguntan, ¿la mordedura de araña causa enfermedad renal crónica? La mordedura de araña, mm, sí, hemos visto y hemos tenido casos en el hospital, no causa una enfermedad renal crónica, el- pero sí lo que es el veneno de la araña eh, mm, causa una enfermedad renal aguda. Tenemos una división entre enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica. Entonces, si esto no es tratado de manera rápida, llevar a un niño y también va a depender de el tipo de araña que le muerda. Entonces, ver los síntomas, ver qué es lo qué es lo que si la araña ha mordido, se observa que empieza a necrosarse la piel y también la araña elimina sustancias que afectan al riñón. Al afectar al riñón, entonces esto nos lleva a una enfermedad renal aguda, l- una enfermedad renal aguda que debe ser tratada en un centro, en un hospital. No puede ser tratada en un centro de salud, y ya que muchos de estos pacientes necesitan hemodiálisis. Al, tra- Al ser tratados con hemodiálisis, muchos de estos niños, muchos de estos adultos se recuperan. Después de eso, ya su médico especialista le dirá cada cuánto debe tener sus controles. No sé si habré respondido a su pregunta. Bien, licenciada. Ya no tenemos más preguntas. Muy bien, licenciada. Le hago llegar nuestro agradecimiento en nombre de la Unidad Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. La felicito por su exposición en bien de la comunidad en general. ¿Alguna recomendación especial que quisiera dar en bien de la salud renal de nuestros niños? Sí.
eh, recomendar a los padres que deben llevar un control anual o mensual, llevarlo a sus controles de vacunas a sus niños. De esa manera van a ver si su niño está enfermo o necesita la atención de un especialista. Eh, También tener en cuenta a los padres que si su niño ha sido prematuro, si su niño no ha tenido un buen control durante el embarazo, si la madre no se ha cuidado, si la madre tal vez ha sido alcohólica, ha fumado durante la etapa del embarazo, entonces todo eso es un riesgo. Desde el embarazo, una persona debe cuidarse, una madre debe cuidarse. Entonces, cuidar a los niños en las dietas, muchos de los padres no cuidan de la dieta de los niños, entonces estos niños empiezan a comer comida chatarra y no es lo saludable. Comer sal, la sal no es buena para la salud. Entonces, como hace un momento les dije, llevar una vida saludable en familia, no solo para los niños, sino para los padres. Los padres, como les dije hace un momento, si su familiar tuviera una enfermedad renal crónica, deben controlarse ellos mismos y tanto sus niños, evitar que estos niños lleguen a esta complicación. Si, como les dije, estos niños presentan orina espumosa, entonces eh, deben llevar a sus niños a un control. No, no descuidarse de sus niños, de sus hijos, y no descuidarse como padres. Eso es todo, licenciada. Gracias. Bien, licenciada, gracias a usted. Agradecemos también al público que se conectó con nosotros el día de hoy y les informamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.